Es interesante ver que en el libro de los Proverbios, también en la sabiduría, a la sabiduría se le da dimensión de persona, habla de una dama sabiduría, como si fuera una persona, lo cual indica la importancia de esta gracia de la sabiduría. Fíjense, el órgano de la sabiduría es el corazón, o sea, es en el corazón, en las profundidades de la interioridad personal, donde se discierne, donde se conoce, donde se evalúa, se reflexiona, donde se desea, donde se proyecta, donde se atesora lo esencial, ¿tá? Y eso es lo propio de la sabiduría. Es posible, decimos, de las personas que decimos a veces faltos de corazón, decimos de algunos, ¿no? En el sentido de ser personas justamente interiormente vacías, inconsistentes, carentes de profundidad, ¿no? Decimos, le falta corazón, decimos, ¿no? La sabiduría da vida y energía y se constituye en el mejor de los alimentos para el corazón, siendo el más nutritivo de cuantos existen, que después esa sabiduría en el Nuevo Testamento será el cuerpo y la sangre del Señor. Ese será nuestro alimento que fortalece nuestra sabiduría. Cuando falta la sabiduría somos incapaces de huir de las seducciones que nos salen al paso, digamos así, que muchas veces con propuestas fascinantes nos tientan, ¿no? Quizás es la imagen linda en la mitología, la imagen de Ulises que vuelve de la guerra a su tierra, la está esperando Penélope y su perro, ¿tá? Y justamente al volver desde las islas lo tientan los cantos de la sirena, ¿no? Y entonces es como marcar claro el norte, y la sabiduría de poder como huir de las seducciones. Y para eso lo que hace Ulises es primero le pone cera en los oídos a los otros que van con él en la barca, y él se ata al poste, se ata al mástil, no se tapa los oídos, pero se hace atar al poste para no tentarse de rumbear para el lado de la sirena, como símbolo de las tentaciones, ¿no? Visto quizás sin forzar el texto, de alguna manera este poste, uno podría pensar la cruz, el estar atado a la cruz nos da fuerza para huir de esas seducciones, ¿no? El signo de sabiduría, saber reconocer las propias limitaciones, los límites de la propia inteligencia, no poniendo demasiada confianza en nuestra propia inteligencia. Siempre les recuerdo que San Agustín, que fue un hombre culto y un hombre sabio, decía, ¿no?, que sabio es el que pesca el arte de ser feliz, ¿eh? Ese es el hombre sabio, el hombre y la mujer sabia, el que pesca el arte de ser feliz. Y a la vez completa San Agustín, feliz es el que ama y se sabe amado, ¿eh? Fíjense qué lindo, ¿no? Amado por Dios y amado por quienes nos rodean, comenzando por supuesto por los de nuestra sangre, ¿no? O sea, ese es el sabio, el que pesca el arte de ser feliz, ¿no? Sabio no es el que sabe mucho, eso uno puede decir, es un hombre, una mujer culta. Sabio es el que sabe lo esencial y lo saborea. Fíjese, sabiduría, viene la palabrita misma, etimológicamente hace referencia al sabor, y no solo lo saborea, sino que además lo transmite, lo hace mensaje de vida, ¿no? Mientras estamos hablando o conversando, uno ya puede pensar en nuestra vida, en nuestra familia, aquellas personas que han sido para nosotros testimonio de sabiduría, ¿no? Que quizás no han sido los más estudiosos, sino, digamos, los que nos han enseñado lo esencial, ¿no? Interesante, en sabiduría, en el libro de la sabiduría, hay una oración muy linda, y cuando Salomón hereda el reinado de David, Salomón tenía 22 años, David ha muerto, ha sido el ídolo de su pueblo, de golpe hereda un reinado inmenso, él muy jovencito y su papá un ídolo, así que se imaginan la perspectiva de su reinado, iba a ser la sombra de su padre a lo sumo, ¿tá? Y Dios en sueño le dice a Salomón que le pida una gracia para su reinado, ¿no? Y entonces Salomón pide la gracia de saber escuchar a mi pueblo, pide la gracia de la sabiduría, ¿no? Dios le dice, no me pediste ser más grande que tu padre, no me pediste éxitos en la batalla, me pedí sabiduría,
te la daré, ¿no? Esto es muy lindo, ¿no? Por lo tanto, se pide la gracia, ¿no? Hay que tener en cuenta qué es la sabiduría para los israelitas, para los judíos. No es aprender mucho de los libros, no es acumular informaciones, diríamos nosotros, no es saber teología, no viene de saber, sino de saborear, ¿no? Hay hombres cultos, hombres y mujeres cultos, pero que no son sabios, ¿sabes? Porque lo que saben no lo gustan y no lo entregan, no les sirve para la vida. Dijéramos, creo yo, personajes a veces empachados de conocimientos, ¿no? Y hay hombres y mujeres que quizás no saben, quizás incluso ni leer ni escribir, pero son sabios, van a lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial? Martín Descalzo, cuando habla de lo esencial, dice, es el arte de ser feliz, es la asignatura del amarse y respetarse los unos a los otros, es la carrera de asumir el dolor y no tenerle miedo a la muerte, es la milagrosa ciencia de conseguir una vida llena de vida. Y a esto lo hace mensaje, lo hace consejo, no vanidosamente, ni para darse corte, sino para ayudar, abriéndote su alma y hablándote de sus vidas, de sus esperanzas, de lo que a ellos les había enseñado el tiempo y el dolor, ¿eh? Este es el desafío. Siempre también les suelo recordar, cuando Juan 23 cumplió 50 años, a sus papás le escribe una carta, y entre las cosas que le dice es: desde que salí de casa he leído muchos libros y he aprendido muchas cosas que ustedes no podían enseñarme. Los papás de Juan 23 eran apenas casi analfabetos, muy sencillitos intelectualmente de estudio, digamos, ¿no? Pero lo poco que aprendí de ustedes en casa es ahora lo más precioso e importante, que sostiene y da vida y calor a todas las demás cosas que aprendí después. De ustedes aprendí a confiar en Dios, a conservar la paz del corazón, a buscar el lado bueno de la gente y de las cosas, a obrar con paciencia y a hacer el bien a todos y nunca el mal. Fíjense, ¿eh? Fíjense que 5 cositas, ¿no? Se las repito y me las repito a mí. Aprender a confiar en Dios, conservar la paz del corazón, buscar el lado bueno de la gente y de las cosas, a obrar con paciencia y hacer el bien a todos y nunca el mal, ¿no? Todo. En fin, por otro lado, la sabiduría, le es esencial a la sabiduría la actitud de aprender, ¿eh? Cultivar la actitud de aprender y estar siempre dispuestos a dejarnos enseñar, ¿no? Y propio de la sabiduría también es el interés por lo humano. Es esencial a la sabiduría lo humano, o sea, todo lo contrario de la distancia. O sea, el desafío, dice el Papa Francisco, es llegar a ser expertos y expertas en humanidad, ¿eh? En implicarnos personalmente en los gozos y en las esperanzas, en los sufrimientos y en los problemas de nuestra gente, ¿no? Es una sabiduría, se dice que la sabiduría se acrisola en el dolor y se manifiesta en la aceptación y en el despojo. Y a veces también aceptar que Dios nos cambie el sendero de la vida, la aceptación de que a veces las cosas no siempre salieron como uno suponía, a veces para bien, a veces para mal, digamos así, para algo que no nos hace tanta broma, diríamos así, ¿no? ¿Ah? Siempre le recuerdo Brochero, al quedar ciego y al quedar leproso, le dice a su amigo, el obispo de Santiago del Estero, yo esta nunca la pensé, ¿eh? Esta no la pensé, yo pensé que iba a morir galopando como el caballo Cheche que reventó al galope, ¿no? Y me tenés, le dice aquí, ciego casi el remate, no siento las manos, la misa la tengo que decir de memoria, otros me tienen que ayudar a ponerme de pie y vestirme, y entonces agrega esa frasecita muy, muy humana: ya ves dónde fue a parar el caballo brioso, el que iba a morir galopando, ¿no? Como diciendo, mira, decimos en criollo, mira la vuelta a la vida. Por tanto, sabio es el que va aceptando, él mismo va a decir después, sin embargo, hoy le agradezco a Dios que me haya pasado la vida activa, la vida pasiva, porque me permite rezar por toda la humanidad, ¿eh? La aceptación de darse cuenta que Dios le cambió el rumbo, pero encontró sentido en ese cambio de rumbo, ¿no? Y tantas veces en la vida nuestra estas cosas se repiten, ¿no? El Papa habla de la sabiduría de la cruz, la sabiduría de nuestro pueblo, silencioso y trabajador, a veces sin otra condición social que la de ser humildes, ¿no?
La sabiduría de los que cargan la cruz del sufrimiento, de la injusticia, de las condiciones de vida que se enfrentan al levantarse todas las mañanas para sacrificarse por su familia. La sabiduría de los que cargan la cruz de su enfermedad, de sus dolencias, de sus pérdidas, poniendo el hombro como Cristo. La sabiduría de miles de mujeres y hombres que hacen fila para viajar y trabajar honradamente, para llevar el pan de cada día a la mesa, para ahorrar e ir de a poco comprando ladrillos, así mejorar la casita. Miles y miles de niños, hoy en su día, ¿no? Miles y miles de niños con sus guardapolvos desfilan por pasillos y calles en ida y vuelta de casa a la escuela. Mientras tanto, los abuelos, quienes atesoran la sabiduría, se reúnen a compartir y a contar anécdotas. Y agrega el Papa, pasarán las crisis, los manipuleos, el desprecio de los poderosos los arrinconará con la miseria, les ofrecerán el suicidio de la droga, el descontrol y la violencia. En nuestro tiempo ahora también esta oferta miserable, tramposa de la apuesta de los juegos, donde bajo el disfraz de entretenimiento se lucra con la fragilidad, sobre todo de los jóvenes y de los niños, lo cual es muy, muy triste, ¿no? Los tentarán con el odio del resentimiento vengativo, pero ellos, los humildes, los sabios, cualquiera sea su posición y condición social, apelarán a la sabiduría del que se siente hijo de un Dios que no es distante, que los acompaña con la cruz y los anima con la resurrección en esos milagros cotidianos, que los anima a disfrutar de las alegrías del compartir y del celebrar, ¿no? Este es el desafío, y el Evangelio nos presenta, ser sabio es permanecer en Él, dice el Evangelio, ¿no? Y permanecer en Él lo que nos ayuda a permanecer en Él es el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él, y vivirá eternamente, ¿no? En fin, que pidamos esta gracia de la sabiduría, y que esa sabiduría que en el Antiguo Testamento toma forma de persona, en el Nuevo Testamento es Cristo, es la persona, es el Hijo de Dios hecho carne, que se queda para nosotros bajo la forma del pan y del vino, ¿no? Hoy día recordamos a los niños, en el Día de los Niños, y creo que que sea un día lindo para ellos, ¿no? Pero también es interesante poder revisar nuestra actitud frente a los niños, ¿no? El Papa dice que el modo como tratamos a los niños es el termómetro infalible con el que se puede juzgar a la sociedad, pero no solo moralmente, también sociológicamente. Si se trata de una sociedad sana, una sociedad decadente, enferma, de una sociedad libre o esclava de egoísmos personales y de intereses internacionales. Cuando los niños son recibidos, amados, custodiados, tutelados, está indicando una familia y una sociedad y un mundo sano y más humano. Y entonces la pregunta es: ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho la humanidad con este desafío? ¿Qué respuesta le damos a estos preferidos de Dios, a los que puso el Señor en el medio y los presentó como idea, como ideal y condición a la hora de discutir quién es el más grande, y por quienes pronunció las palabras más duras del Evangelio? Al que escandalice a uno de estos pequeños, más le vale colgarse al cuello una piedra de molino y hundirse en el mar. ¿Qué hemos hecho en cambio? Nuestros niños en el mundo, ¿no? También entre nosotros, pero en el mundo nuestros niños son eliminados, muchos de ellos antes de nacer, o mutilados durante las limpiezas étnicas, se dice, ¿no? Son el blanco de los francotiradores, son las víctimas de los errores tácticos en la guerra. Sus escuelas son destruidas premeditadamente y sus hospitales bombardeados. Niños en condiciones inhumanas que viven al margen de la sociedad, en las periferias de las grandes ciudades, en las zonas rurales. Esto sí toca lo nuestro, ¿no? Niños explotados, maltratados, objetos de violencia y de tráfico ilícito. Lo estamos viviendo con este niñito correntino, ¿no? Pero ese niñito es símbolo de tantos que cada día viven y sufren lo mismo, ¿no? Y conste que, por supuesto, incluyo con vergüenza y pidiendo perdón a los miembros de la Iglesia que, en términos de San Agustín, en vez de cuidar las ovejas, se las comieron, pues, los pecados de la Iglesia frente a los débiles, a los niños también, ¿no?
Demasiados niños en el mundo hoy son prófugos, son refugiados, son niños soldados, ¿no? En fin, que podamos revisar un poco, no desde la tristeza, el poder darle a los niños que el mundo sea una linda familia, ¿no? Le pedimos esta gracia en este domingo, donde pedimos la gracia de la sabiduría, donde revisamos y repasamos también y damos gracias, la posibilidad de tener la Eucaristía como ese alimento que da vida, que nos sostiene, que nos fortalece, ¿no? Uno puede pensar tanta gente y tantos lugares donde no hay la Eucaristía, lugares lejanos, ¿no? En donde mucha gente añora poder cada domingo tener la misa, ¿no? ¿Está? Y a veces nosotros, gracias a Dios, nos podemos dar el lujo hasta de elegir la iglesia, de elegir la misa, de elegir la hora, o sea, son una gracia que hay que reconocerla, hay que agradecerla, y ojalá y rezar por aquellos que quizás añoran y lloran no tenerla, mientras a veces nosotros teniéndola, capaz que no terminamos ni de disfrutarla ni de aprovecharla, ¿no? Así que bueno, pedimos esta gracia especialmente en este día. Que así sea.